Creo que hoy tuvo un éxito el disquito de Carlos Nico, ¿no? Tu violín, yo el cello y tú el arpa. No, yo Y los tú metales. chiflas. Sí. Tú chelas. Tú el Pito Pérez. Ahí está. Sí. Ay, caray. No llore, profe. Acuérdese. Hablaba de amor. Y una puesta de sol ahí en el Ponte Vecchio. ¿Le cortaría? Ya no, ¿no? Sí, después. Ahorita que yo te corte ya. Qué callada Qué inquietud. padre, la otra me encantaba. Vete aquí, así. ¿La de vete? Esa. Te estoy diciendo vete, pero no para que te fueras tú, ¿eh? Decimos vete. Y agarra Y te camino. saliste. Ya mirar. Ya. Suficiente. Vamos a leer con el profesor Eugenio Pacheco. Eso. Si le ganas. Y a leer se ha dicho. Bueno, te le hago su examen. Estamos de Ay. regreso en Por Ti Puebla y a petición del profe No, Eugenio mucho gusto, Pacheco claro. le pusimos otro pedacito de Venecia sin ti. Profe. Muy bien. ¿Cómo está, ¿Qué tal? Muy queridísimo buenos días. profesor? Buenos días, querido profesor. Aquí de regreso viendo si hicieron la tarea. Sí, profe. Fíjese ¿qué cree? No nos revisando dejó sus tarea. caritas, porque las veo así como huidizas. Qué tristeza me da. Sí, no por eso están leído poniendo para ver. canciones Sí, así. el Lalito no muy acá levanta para cabeza. distraerme. No, ese Lalito hombre, no levanta cabeza. ese hombre está ahí metido con su aparatico. Estaba leyendo, profe. No lo entiendo, de veras. Profe, Venecia sin ti. Cuéntenos. Usted Cuéntenos, sí conoció que- Venecia, sí ha conocido Venecia. Sí, una prima mía que vive se llama Venecia, con su otra prima que es América. ¿No? Bueno, sí, Venecia es un país, una ciudad, no es un país, una Es cierto. ciudad Mágica, ¿no? mágica, sorprendente, maravillosa, espectacular, todavía conserva toda esta tradición de... Se nos hunde. Claro, aunque las góndolas se han modernizado un poco, Pero aún se registra ese el matiz, ambiente de antaño, ¿no? Pero sobre todo yo conocí a Venecia mucho antes de que yo fuera. Conocí a Venecia a través de Dante Alighieri, cuando leí la Divina Comedia. Me hizo soñar con aquella góndola en la que Virgilio y Dante atraviesan el río de la muerte, ¿no? Y ahí en la oscuridad y el chapaleo del remo entrando y saliendo del agua, moviendo esta hermosa o fúnebre o diabólica embarcación. ese destino tan... Poquito después leí Muerte en Venecia, es un libro grandioso, citado por muchos grandes críticos y escritores, de Thomas Mann. Se la recomiendo. No les recomiendo mucho o tanto la película, pero sí les recomiendo el libro de Muerte en Venecia, cuyos personajes nos hacen volver a estos países mágicos y que, bueno, te quedas con una impresión de lo que es Venecia a través de la literatura. Pero bueno, ya caminar por sus calles y tocarla, de alguna manera te desencanta porque no es la Venecia de esos libros. Esta es una Venecia más comercial. Es una Venecia con sus callejuelas llenas de cosas para comprar. Ambulantes, digamos. Cosas para vender. Y yo me quedo maravillado de ver cuánta cosa no necesito. ¿Verdad? Sí. Y por ser una ciudad mágica, es una ciudad muy cara. Sí, cómo no. Entonces uno se puede morir de sed, como Tántalo, habiendo tanta agua. Sí, y te puedes morir de sed. Sí, ahí, cierto. Como la canción. porque es muy cara, ¿no? Por ejemplo, para empezar. Bueno, pero si vas a Venecia ya sabes a lo que vas, no te quejes, ¿de acuerdo? Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, bueno, hemos estado hablando de la literatura, de estos grandes escritores, y platicábamos la vez anterior de Mario Vargas Llosa, un escritor nicaragüense, quien nos dejó
en un libro que se llama La verdad de las mentiras, van de recordar, ¿no es cierto? En el que decíamos que el lector como el escritor, ambos son creadores de un discurso, ¿no? El escritor que se compromete al poner su pensamiento, sus ideas, su ideología en la literatura. Y el que lee, bueno, elabora también su propio discurso. De ahí que sea tan peligroso el que escriba como el que lee. Razón por la cual no solamente les prohibieron a los escritores expresar su ideología, sino que prohibieron a los lectores leer las obras de estos pensadores, ¿no? ¿Eso cuándo fue? Esto, bueno, por ejemplo, vamos hablando del siglo XVII, todavía se prohíbe el Quijote, ¿no? Y aquí en México hasta el siglo XX todavía había una lista, un índice, ¿verdad? Esto se cuenta en la literatura en México, en la época de los cristeros, todavía existía esta lista, ¿no? Tal vez fue parte de la reacción de un gobierno también, ¿no? Por llevar a los extremos estas cuestiones ideológicas, ¿no? Lastimaban mucho a la cultura, no la dejaban avanzar. Y bueno, tampoco yo justifico la guerra absurda de los cristeros, pero bueno, tal vez ayudó un poco a destrabar este liberalismo del cual se pugnaba tanto para que el hombre pensara libremente, ¿no? Para que el hombre fuera un gran pensador y no se detuviera y no se estancara como en la época medieval. Entonces, bueno, tanto el escritor como el lector tienen un gran compromiso y el escritor es un subversivo, decíamos la vez anterior. ¿Y por qué se considera subversivo? Porque la literatura despierta el interés del lector y desarrolla sus capacidades o sus habilidades de pensamiento, de imaginación, de creación, de propuesta. Siente la necesidad de ser libre, se inconforma ya con la vida que tiene, se inconforma ya con la vida que lleva, no quiere seguir más supeditado a situaciones que le son adversas a su propio desarrollo humano. Se empieza a dar cuenta que hay otras posibilidades de vida, que no es esa la que está acostumbrado a vivir allí en la colonia, en el barrio, que las fronteras no son la barranca y el puente y el monte, sino que no hay fronteras y que puede ir más allá de estos límites. Es decir, todo esto puede generar la poesía, ¿no? Y uno pudiera pensar, bueno, la poesía que parece tan inofensiva, tan romántica, no tan llena de sabor romántico, sí, por supuesto, porque todo lo que sea literatura va a llevarte a despertar. Lo que tú empiezas a leer te va a despertar. Ahora, ¿vas a despertar ante qué? ¿Ante qué tipo de literatura? ¿Qué tipo de literatura te va a despertar? Es como si habláramos de música. ¿Qué tipo de música con la que te gustaría despertar? ¿Pero eso forma parte del compromiso como lectores? Eso forma, por supuesto, parte como promotores de la lectura, como lectores, porque yo te voy a invitar que leas cierto tipo de literatura aprobada, ¿no? De lo que los lectores, digo nosotros porque somos como una secta los lectores, consideramos un tipo de literatura que nos hace ver el mundo de manera distinta y nos enriquece nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Decíamos la vez anterior que el lector siempre va a tener un recurso para abordar un tema, siempre va a tener de qué hablar. Puede hablar desde la taza de café, de cómo está servida, de cómo está hecha, de cómo está puesta. Podemos hablar de los sabores, de los olores. Podemos decir que el 80% de degustar un platillo se debe al olor que respiramos de la comida, ¿no? Y podemos platicar de la lentitud con que camina una hormiga, o podemos platicar de política, y podemos platicar de arte, y podemos platicar de fútbol, y podemos pelearnos. No, Porque le voy a las Chivas, ¿no? ¿Ah, sí? Y el otro, por cierto, que está muy mal, caray. pues sí, pero Palearon, en las buenas y en las malas, malas, no hay ¿verdad? que estar ahí empujando. Bueno,
Vamos a hacer una No me pausa digas, y porque vamos a apenas voy a leer. empezar a leer. Por eso, antes de que empiece, para que no diga que le corto Qué justo en desencanto la esto, inspiración. este signo, qué desencanto. Profe, simplemente no se enoje. Vamos a una pausa, regresamos a leer. Estoy esperando el momento